Buenas tardes con todos los presentes. Por favor, regálenme solo 5 minutos que estoy justo ya llegando a casa y empezamos. Muchas gracias.
Listo, buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por estar acá conectados. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Gracias ya a todos Doctor, quienes buenas están noches. presentes. Solamente déjenme, veo que algo pasó con mi computadora y no logro ver Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. la pantalla, pero bueno, mientras ustedes puedan verme, estamos bien. A ver, chicos, chicas, bueno, haciendo solo como una breve retroalimentación o recordando lo que nosotros habíamos hablado justamente en las clases pasadas, nos centramos nosotros en estudiar el origen de la problemática ambiental, ¿verdad? Las dos clases anteriores, lo que revisamos fue esta historia de la problemática ambiental, fuimos conociendo algunos de los episodios fundamentales que marcaron la forma en la que los seres humanos hoy en día nos relacionamos, trabajamos, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido transformándose la manera en la que entendemos al medio ambiente, la manera en la que nosotros o a través de la que nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y ahora justamente vamos ya a ir configurándole o a ir dándole a estos temas que hemos ido revisando previamente un matiz jurídico. Hoy nos vamos a dedicar a empezar justamente con ese análisis que ya va a ir aterrizando lo que nosotros hemos venido hablando antes como historia de la problemática ambiental o los orígenes de la problemática ambiental para ir aterrizándoles ya en un marco jurídico. Ayer cuando uno de sus compañeros justamente intervenía y hablaba sobre hacia dónde hemos ido llegando o cuál es la realidad de lo que hoy en día está sucediendo con el cuidado del medio ambiente, pues les comentaba y les decía, es algo que poco a poco vamos a ir avanzando en lo largo a lo largo de la asignatura. Y ayer, como parte de esto, ya vimos o nos dimos cuenta de que a partir de la revolución industrial tuvimos justamente un punto de quiebre en el que ya en 200 años la humanidad contaminó más que todo el tiempo anterior o que todo el tiempo pasado el planeta en el que nosotros habitamos. Entonces les decía también que a partir de los años 60, 1960, 1970 fue cuando recién empiezan a surgir algunas voces que se preocupaban por el tema ambiental, que empezaban a decir que, bueno, que las cosas no están funcionando de una forma correcta y que así es que esta disciplina ha ido evolucionando hasta poder hablar de un derecho ambiental. ¿Qué pasa? Que obviamente para poder hablar de sus fuentes, para poder hablar de su aplicación y demás, no podemos, por supuesto, dejar de lado la configuración o el proceso que ha tenido hasta llegar aquí. Y algo muy importante dentro de esta em, dentro de este tema o dentro de esta consideración es justamente lo que hablábamos en las clases con respecto a la forma de relacionarse que ha tenido en los distintos momentos de la humanidad el ser humano con su entorno, el ser humano con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que hemos revisado a lo largo de los 2 días que llevamos de la asignatura. Veíamos también ayer o ayer también nos centrábamos en algunos elementos específicos que son muy importantes o de los que se habla mucho en materia medioambiental y cuáles son sus preocupaciones contemporáneas. Habíamos hablado, por ejemplo, del asbesto, creo que nos quedó claro sus usos, en dónde está. Vimos un video que ayudó a reforzar justamente el por qué es un problema no solamente ambiental, sino también un problema de salud pública. Habíamos hablado también sobre el petróleo, las consecuencias que tiene su uso indiscriminado o su dependencia, como lo hemos venido viviendo hasta ahora. Y hoy también vamos a reforzar eso con dos temas. Bueno, hoy lo vamos a hacer con uno en general, que es a ver, creo que el tiempo nos dará y que podamos verlo desde dos perspectivas, como para ir reforzando la parte más
analítica de la asignatura también. Plástico, que ayer ya empezamos a analizar, que ayer ya empezamos a hablar, una compañera igual nos brindó una explicación muy buena, muy útil de los problemas que tienen los plásticos o el uso indiscriminado de plástico para la salud de los seres humanos. Y también hoy vamos a hablar o vamos a ver ejemplos de igual lo que está sucediendo. O sea, vamos a ampliar el tema de los plásticos y también vamos a ver un poco lo que sucede con los textiles y por qué se ha convertido en problemas nuevamente, porque van de la mano, problemas de salud pública que también son problemas en materia medioambiental. Ya hoy para ejemplificar lo que vamos a ir hablando. Lo que vamos a ir mencionando, yo voy a tomar estos dos ejemplos fundamentales, tanto plásticos como textiles, para que igual si ustedes tienen otros ejemplos a medida que vayamos avanzando en la clase y demás, los puedan también ir haciendo sin ningún problema. Hay un tema o hay una materia muy importante que es que se trata mucho en el tema medioambiental, pero ese no voy ya a ir ejemplificando, no voy todavía a empezar a entrar en acción, que es el tema minería, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sentencias que vamos a tener o que ustedes tienen justamente asignadas y que el día lunes y martes van a ir exponiendo están directamente vinculadas con minería. Entonces, por eso lo dejamos, digamos, un ratito hasta mientras. Empezamos con asbesto, luego revisamos petróleo. Ahora los ejemplos van a ir hacia plásticos, textiles, otros que a ustedes se les puedan ocurrir y minería. Vamos a darnos cuenta cómo está presente completamente en el ámbito ambiental, es un tema de preocupación constante y de qué manera ya incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Entonces, bueno, antes de dar inicio a la clase, Mariana está levantando la mano. Mariana, por favor. Algo importante también que es la chatarrización de los residuos tecnológicos. Eso no se ha ¿Ya? visto en ninguna de la norma nacional y es algo muy peligroso. Y De hecho, ajá. muchas de las enfermedades genéticas se dan por esos residuos. Entonces importamos, pero no reciclamos o al menos quitamos la parte radioactiva de estas chatarras. Eso nomás quería decir. Y es un No, problema muchas gracias, muy, Mariana. muy, muy, muy grave, muy grave. Sí, tienes toda la razón. Digamos que yo al menos en lo personal no he profundizado en el tema chatarrización como tal y demás. Por eso no me metería, digamos, Más que a hablar sobre. chatarrización, le comento Pero, que es el ajá, desactivar la radiación que ok, o tienen los sea, dispositivos, computadores, monitores, mm, celulares, de todo tipo de gama, ¿no? ujú, Entonces nosotros cambiamos un celular cada año, cada medio año, cada que nos roban. Y a la final estamos haciendo un daño terrible por la radiación que tienen estos elementos. Entonces, apagados o encendidos es casi mucho más, más terrible que el litio. Entonces, eso nomás quería anunciarle que, bueno, yo los plásticos y de los elementos ujú. residuos tecnológicos, sí, bien es cierto, estamos en la era tecnológica, pero todo es un caos con esto porque no se ha puesto ninguna política de que los que venden tienen que trabajar también en, en cuidar el ambiente de estos materiales, ¿no? Entonces usted ve, pasa por la calle, va de viaje y encuentra por ahí botados los electrodomésticos, montón de radios, montón de celulares y eso no, no he visto ninguna norma y ni pronunciamiento. Pareciera que somos inmunes a la radiación, pero los problemas genéticos vienen esa contaminación, ¿no? Y no decir la contaminación de las aguas también con con la industria, pero le- por lo menos la industria tiene un porcentaje de nivel, no porcentaje, diríamos un nivel de tratamiento. Pero en cambio esto, vea, vaya a ver en todas las aduanas, son contenedores de tecnología, contenedores. O sea, es tan brutal que el gobierno no sostiene nada. ¿Y qué duran? Qué sé yo, un año, 2 años y ya es chatar. Un año, 2 años y ya es chatar. Y obviamente eso llevan en la basura.
Los mineros de la basura sufren bastante este tema y con la acumulación empieza a ser un campo radioactivo como la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, eso nomás que le puedo anunciar y que nos preocupamos de todo y es una carga mortal a la final. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Me parece que realmente ha sido una intervención muy, muy útil, muy, muy buena para todos y que es verdad lo que tú comentas, o sea, tiene que llevarnos hacia la concientización, porque claro, yo me pongo a pensar dónde terminaron todos esos celulares que ya no uso o esas computadoras que poco a poco he ido, digamos, reemplazando, ¿no? Y imaginémonos eso ya maximizado por todo un grupo poblacional. Es sin duda una gran preocupación. De hecho, y cuando... En ese Ujú. aspecto, yo a lo personal sí tengo esa cultura que, por ejemplo, mi tecnología es bastante limitada. Por ejemplo, yo tengo, en la vida he tenido 4 celulares y era de tener tres, sino que uno me asaltaron, me arrastraron ahí por ahí y me quitaron mi super potencia, ¿no? Pero mi teléfono tiene 5 años, se me ha roto un poco la pantalla del lente de la cámara principal, pero aún vale. No sé si me valga para este periodo académico, pero yo veo en mis compañeros que, ay, qué lindo este celular, dejémosle este y le vuelvo a comprar. Entonces yo pienso que si usted se compra un buen celular, le dura entre 5 y 10 años. Este me ha durado desde el 21 de marzo del 2021 hasta la presente sigue funcionando. Entonces, pero la gente no le ve así. Igual, por ejemplo, electrodomésticos. Yo tengo mi refrigeradora desde el 2007. Y todo el resto, la computadora es armada, no he tenido problemas y no ando bota las cosas, inclusive los enchufes es terrible, tienen unos materiales, como se dice, el asbesto de los carros, asimismo tienen radiación. Radiación, imagínense lo que es el material de la bomba atómica, tener en nuestros dispositivos es brutal. Y ya, pues, y otro de los temas también es la contaminación del espectro del ambiente con los wifis. Estamos hecho pedazos y eso sí sabe el gobierno y también ha permitido que haya saltos de antenas domiciliarias y muchos niños están en crecimiento y muchas personas embarazadas. Y toda esta señal es un campo magnético que afecta. Y por más que esté regulada, póngase lo que es la red de telecomunicaciones, tenemos la gran red del Estado y que comparte un poco con Claro, pero la más dañina es, perdón, la de Movistar, pero la más dañina es la de Claro, porque está en los domicilios. Va en salto, no es una red de cobertura un poco alta. Y no sé, la verdad, falta mucho. A nuestro país vienen cualquier empresario y nos meten cuento y se enriquecen a costilla de la contaminación de la gente, de las enfermedades y la salud es un asco. Entonces, de eso nomás puedo decirles que sí es complicado esto del tema como científico digamos, en 2 áreas. Es complicado no dejarse oír cuando uno se pone una denuncia, ya sea de derechos humanos, de contaminación, no hacen nada. La esfera pública es lo único que les importa. La esfera pública poniendo en unos temas de política y no hacen nada. La verdad es una decepción. Pero no es solo aquí. Vamos a Guinea Ecuatorial. Ahí es terrible también. Yo me pongo así, he ido investigando que sí nos quejamos, ¿no? Lo que hacen es saquearnos nuestros recursos, pero, pero sí tenemos el potencial para hacerlo. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque elegimos a gente que no es competente. Y ya pues, y cuando la gente no es competente y solo se hace por herencia del poder, estamos en la crisis, ¿no?
Y como le decía ayer, no es que solo se trae un experto en un área, son paneles. Si no hacemos paneles, esto no sale nunca. Y la verdad, para hacer instrumentos técnicos tengo la habilidad, todo, pero a la final solo es en papel. Y yo me di cuenta de un instrumento que nos costó tantísimo a un equipo técnico y a la final está puesto el 3%. Y mire que es desde el 2019 y es hora de que esté al 100%. Entonces, si en un instrumento técnico, que es la mediación entre lo jurídico y las operaciones, no se llega, imagínense las leyes. Es una decepción terrible. Muchas gracias, Mariana. Bueno, muchos temas que realmente complementan lo que estamos analizando acá en nuestras clases y que además hay una parte que vamos a ver el día de hoy también cómo se articula con un tema muy importante cuando empecemos a hablar de cómo comprender la dimensión del derecho ambiental, que será justamente lo que su compañera mencionaba, la relación o la característica en cuanto a disciplina que tiene el derecho ambiental, porque no es por sí sola, digamos, capaz de tener las regulaciones necesarias para transformaciones a largo plazo que ayuden a que ayuden a cambiar la sociedad y para que ayuden a combatir los grandes problemas de contaminación que hoy en día enfrentamos. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental por sí solo no existiría si no es con el respaldo o con el apoyo de expertos, por ejemplo, en biotecnología ambiental, en la ingeniería ambiental, en ecología, etcétera. Entonces, ya nos vamos a ir dando cuenta de eso. Pero mientras tanto, y agradeciendo nuevamente a su compañera por esta interesante apreciación que nos ha brindado, vamos a empezar la clase de hoy o la parte teórica, digamos así, de la parte de hoy, hablando sobre o con el objetivo de comprender la relación que hay entre el ambiente y el derecho. O sea, vamos a identificar cuáles son esas razones por las cuales la protección del medio ambiente constituye un tema jurídico. ¿Y por qué hablo de protección del medio ambiente? Porque ya nos vamos a dar cuenta en esta misma clase que esa es una de las funciones que tiene esta disciplina. Entonces vamos un poco a ir hablando e ir reflexionando sobre el papel del derecho en la regulación de las sociedades entre las personas, o mejor dicho, entre las personas, sociedad y naturaleza. Y ahí también vamos a ver un ejemplo, les voy a mostrar un video para igual poder ser un poco más empáticos sobre la situación, sobre cómo es vivir en el país más contaminado del mundo. O sea, vamos a ver ahí una grabación muy interesante sobre qué es lo que sucede en algunos estados en los que realmente el tema de la contaminación del medio ambiente, hay que reconocerlo, se ha salido completamente de control. Entonces, para empezar, voy a ir explicándoles o simplemente voy a ir aterrizando algo sobre lo que ya hablábamos nosotros el día de ayer, que es, bueno, básicamente, ¿qué es el medio ambiente? Partiendo desde la visión clásica que nos ayuda a definir o a entender qué es el medio ambiente, es justamente lo que nosotros ayer mencionábamos en la clase, ayer y antes de ayer, porque una visión del medio ambiente significa es la articulación de los elementos que forman parte del mundo en el que nosotros vivimos. ¿Qué quiere decir esta articulación de los elementos? Lo que justamente los griegos empezaron a hablar y que con el transcurso del tiempo se fue convirtiendo en parte de la ciencia. Entonces, fuego, aire, agua, tierra, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué sucede también o cómo están conectados o dónde entramos los seres humanos. Solamente como recapitulando, como ampliando un poco lo que ya habíamos mencionado en las últimas clases, fuego, porque representa la energía, representa la transformación. El fuego son todas las fuentes de energía. El sol, obviamente, a la cabeza, los combustibles fósiles, también los combustibles sintéticos. Representa el fuego también los procesos tecnológicos, etcétera. Entonces, básicamente el rol que tiene el fuego en la naturaleza es el de enlazar a lo que ha sido creado por el ser humano con los distintos impactos ambientales, pero también poder aprovechar la energía
que los elementos naturales nos han podido dar. Entonces el fuego que representa la energía, que representa la transformación. Está el aire que en sí es la atmósfera, el componente esencial para la vida, el componente que nosotros podemos, o mejor dicho, el componente del que nosotros dependemos para poder hacer el proceso biológico que implica vivir. Sin aire no podríamos vivir, no solamente los seres humanos, sino en general los seres vivos, y que también es parte de esta preocupación en torno al medio ambiente porque, por ejemplo, la calidad del aire afectada por las industrias, por el transporte, por las actividades humanas, etcétera, puede poner en peligro y pone de hecho en peligro la salud de los seres humanos. Igualmente, el agua en sí es todo recurso hídrico, todo lo que forma parte de la hidrosfera que tenemos en la Tierra, ríos, lagos, océanos, aguas subterráneas, etcétera. Un recurso vital que ya se ha convertido y que de hecho ha sido desde la antigüedad, las primeras guerras eran por agua, por qué población puede asentarse en un territorio más cercano a fuentes de agua dulce y también, sin ser fatalistas, pero seguramente las últimas guerras serán igualmente por agua, porque es un recurso fundamental, es un recurso vital que incluso en algunos estados ha empezado a ser gestionado y regulado desde la esfera pública. Muchas veces, lamentablemente, se ha quedado en palabras y poco más. Y por último, pero no menos importante, también la tierra. Entonces, en el enfoque clásico del medio ambiente, la tierra representa, ojo, no es que representa solo al suelo, o sea, sino que representa a todo lo que esté en la biosfera, es decir, todas las formas de vida que habitan el planeta. Y ahí entra tanto la flora como la fauna, obviamente, entramos también los seres humanos. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Todo el sistema, y por eso se habla de medio ambiente o por eso se habla de entorno natural, porque realmente todo el sistema está interconectado. Nosotros, los seres humanos, también somos parte del medio ambiente. Ojo, no es que estamos fuera de él. De hecho, nuestra actividad modifica el equilibrio natural. Para bien, que sí que hay casos, pocos, pero hay casos, pero también para mal. O sea, todas las formas como nosotros actuamos tienen una influencia sobre el medio ambiente. Y aquí quiero hacerles una pregunta, para no enfocarnos solo en lo negativo, veamos también lo positivo. Cuando hablamos de que la actividad humana modifica el equilibrio natural y que puede ser para bien o para mal, y que para mal seguro tenemos muchísimos casos. ¿Qué ejemplos se les podría venir a la mente? ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo que nos podría decir, en cambio, para bien? ¿Cómo, por ejemplo, los La seres humanos reforestación. podemos modificar para bien el equilibrio natural? Mariana, La reforestación, el reciclaje de los elementos que ya no utilizamos. ¿Qué más podría ser? Las políticas públicas también que ayudan a la conservación, una parte de tener unos parques específicos donde no se puede modificar por el ser humano. O sea, sí hay cosas buenas también y a veces también como la investigación sobre la reforestación, no podríamos decir, o no sé, de las semillas que se están perdiendo y los animales también que se están en extinción. Entonces, esos estudios ayuda como a mantener lo que otras partes se destruye. La limpieza también de lo que se va haciendo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proyecto, también hay la responsabilidad social para mantener la naturaleza. Entonces, sí hay cosas buenas también, pero podría decir que son ínfimas relacionado con el destrozo que lo hacemos comúnmente. gracias, Mariana. Miren, su compañera entonces acaba de mencionar algunos ejemplos muy importantes que ayudan precisamente a entender que también el ser humano puede ayudar o puede de alguna manera justa
o mejor dicho, que nuestras actividades también pueden modificar el ambiente para bien. Otros ejemplos, por ejemplo, ejemplos específicos que se me vienen a la mente, es uno que se conoce como la Gran Muralla Verde y que, por ejemplo, en África, más de 20 países africanos están vinculados justamente con el objetivo de restaurar 100 millones de hectáreas para crear justamente un espacio, de alguna manera restaurar todos los ecosistemas degradados y la desertificación a lo largo del Sahel, del Sahara, que son los dos principales desiertos, digamos, en la región. Otro ejemplo que se me vino a la mente y que es interesante, yo recuerdo, bueno, se ha olvidado quizás un poco, pero hubo una época en la que estuvo que tuvo mucho auge, que fue la de tratemos adecuadamente a las pilas en las casas, o sea, las pilas que tenemos en el control remoto, las pilas. Ahora quizás ya no las vemos tanto como antes, pero sobre todo que en los controles remotos, linternas y cosas por el estilo. Y empezó durante algún tiempo una campaña bastante buena, bastante agresiva de, oigan, las pilas no se tienen que botar en la basura común y corriente. Las pilas se tienen que reciclar. ¿Por qué? Porque tienen cadmio, tienen plomo, tienen níquel, tienen litio, tienen mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente si una pila se tira a la basura común y llega a un relleno sanitario, se corroe con el tiempo, libera materiales pesados, contamina el suelo, puede filtrarse aguas subterráneas y básicamente resumir que es tóxica o que terminan siendo tóxicas para el ser humano. Entonces, hubo una campaña muy interesante. Recuerdo que en las instituciones públicas se colocaban unos contenedores en los colegios, en las universidades, para que botes ahí las pilas que ya no usas. Entonces, la actividad del ser humano modifica el equilibrio natural. Lo que es importante es cada vez seguir buscando las posibilidades de seguirlo haciendo para bien. Luis Fernando, por favor, que está levantando la mano. Buenas noches, profesor, compañeros. Qué importante el tema, porque tal como va avanzando la tecnología, los medios, la ciencia, la cultura y la filosofía han puesto de antemano el estudio, y es así que, por ejemplo, Israel, abordando el tema de la tierra, recuperar la tierra en sí, no solamente los elementos que hemos hecho se han producido en el planeta. Israel acaba de hacerles renacer a los desiertos por kilómetros, son los mejores productores de alimentos allá para abastecer a esa área que estaba olvidada. Pero para hacer este producto, que lo obtienen inclusive del agua del mar, que es el elemento más importante para la sobrevivencia del ser humano, lo han traducido ya a agua potable para millones de gente. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Hacer un análisis geológico, un análisis histórico, un análisis de los elementos del hielo, del agua, las varias formas, para descubrir la memoria de estos cuatro elementos que son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Nosotros creemos que esos elementos están así porque sí, pero cada uno de ellos tiene una memoria o la inteligencia para guardar en su memoria, si los analizan en los miles de años, cuándo fueron destruidos, cuándo se descubrieron, cómo actuaron en el planeta, y ahí descubrieron las formas de cómo lo recuperar todos ellos de la manera más, porque están pensando en el futuro de nosotros. Y ahí están los humanistas, los científicos, los filósofos y los pueblos originarios mismos, que ellos de ahí están sacando los principios que anteriormente nosotros desconocíamos y que está pasándose de más o de menos, lo hacemos de menos esas ideas, sabiendo que eso va a ser el nuevo descubrimiento para nosotros poder sobrevivir. Y así es que los antropólogos, los historiadores y los sociólogos están poniendo empeño en esta situación. Y es así que hay inclusive literatos, escritores y filósofos que han descubierto la memoria del fuego, el aire, la tierra y el agua, y que pueden estudiarse desde varias disciplinas dependiendo del enfoque en la que se le quiera realizar. Eso es importante que tomen en cuenta y no solamente solo de los elementos que hemos realizado. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Aquí algo muy importante y que ya nos vamos a dar cuenta, igual con lo que vamos a empezar o a continuar revisando el día de hoy, pero que ya su compañero menciona y que debemos, o sea, debemos mentalizarlo muy bien, es que la interacción entre todos los elementos que formamos parte del medio ambiente
es sistémica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen que articularse y que al mismo tiempo todos tenemos un rol dentro de la naturaleza. Por lo tanto, para que pueda haber un equilibrio en la naturaleza, para que pueda haber un equilibrio ecológico, esto depende de la armonía de justamente todos los elementos, porque si no es cuando empezamos nosotros a ver eh, problemas de diversa índole. O sea, podemos hablar desde el calentamiento global hasta cuestiones mucho más específicas, pero siempre es importante revisar qué sucedió, o sea, en qué punto ese equilibrio ecológico se perdió y esa armonía justamente se rompió. Hoy veía una noticia, por ejemplo, no sé si tenemos aquí a alguien que sea de Babahoyo, no, no era Babahoyo, era Milagro, no, no recuerdo, bueno, em, era Milagro o era Babahoyo, era una de las dos ciudades, pero que estaba prácticamente con las lluvias y demás bajo el agua. Entonces, ese tipo de circunstancias siempre nos tienen que hacer también revisar o ayudar a rever cómo se está, por ejemplo, trabajando en temas de alcantarillado, en temas de recolección de basura y demás, para que el agua justamente pueda fluir. Porque aquí hay que tener una cuestión en cuenta. La naturaleza, por mucho que intentemos explotarla, cambiarla, utilizarla a nuestro propio beneficio y demás, siempre va a encontrar la forma de regresar a su sitio. Y esa es una pelea en la que el ser humano va necesariamente a salir perdiendo. Entonces, eso por favor tengamos en cuenta, porque de hecho hay conceptos al respecto que son importantes o que es necesario tener en cuenta o que es necesario revisar para que esto quede claro. Uno de ellos, y recuerdo que la primera clase alguien preguntaba que, por ejemplo, qué bibliografía les recomiendo, qué bibliografía puede ser útil para que sigan ampliando el conocimiento sobre el tema. Hay un libro que de hecho es uno de los, digamos así, referentes que sirven para el derecho ambiental, que es de Eugene Odum, ¿ya? Salió en los años 80 la primera vez, se ha ido reimprimiendo varias veces y el libro se llama Ecología. Y básicamente lo que el autor hace aquí es hacer o llevar a cabo una revisión entre el vínculo que tiene el ser humano y el medio ambiente y cómo justamente la protección del ambiente debería ser pensada. A Odum incluso se lo considera por muchos como el padre de la ecología. Entonces es muy interesante porque él cuando define, por ejemplo, el medio ambiente, dice que este es un sistema complejo e integrado que está construido por varios elementos tanto bióticos, que son los seres vivos, como abióticos, los elementos físicos y químicos, y que interactúan entre sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que Doom dice? Que todos los miembros de la naturaleza, todos los miembros del entorno, desde la especie animal más pequeña hasta el ser humano, todos absolutamente nos vemos afectados y somos afectados mutuamente por nuestras acciones. O sea, que es realmente vivir bajo una interacción constante. Y eso es lo que de hecho incluso ya a nivel internacional se ha ido adoptando. Una de las primeras declaraciones internacionales en materia de derecho ambiental, que fue la Declaración de Estocolmo en los años 70, ya decía que, por ejemplo, el medio ambiente es considerado patrimonio común de la humanidad, cuya protección es responsabilidad de todos los estados y de todos los ciudadanos, por su importancia para las generaciones de hoy y de mañana. ¿Qué pasa? Y algo muy importante de este tema, porque miren lo que ya la Declaración de Estocolmo citaba, el tema de es patrimonio común o es patrimonio común de toda la humanidad. ¿Por qué? Chicos, chicas, por ejemplo, la contaminación no conoce fronteras, ¿ya? O sea, no es que esto pasaba mucho, esto fue un tema que hace algunos años, más o menos unos, ¿qué será? 10, 12 años,
Sí, incluso hasta menos, porque de vez en cuando se vuelven a activar esos problemas. Ha habido una crisis muy intensa con Colombia, con el tema del glifosato, por ejemplo. El glifosato, una herramienta, un químico, un componente, ¿ya? Utilizado para acabar con los cultivos ilegales, que hay tantos en la frontera y que muchas veces se ha venido utilizando de forma hasta indiscriminada. ¿Cuál es el problema del glifosato? Que es un químico, digamos así, de amplio espectro, que no es que solo voy a matar o que solo va a acabar con este tipo de cultivos que son los cultivos de coca que se quieren erradicar. No, el problema del glifosato es que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, es decir, con todo tipo de sembríos que estén ahí en el área de influencia y que además es tóxico para la salud humana. Entonces, creo que este es el ejemplo perfecto para demostrar lo que quiero, a lo que quiero llegar con este punto. O sea, no es que alguien puede venir y decir, ay, bueno, voy solamente a fumigar esta partecita de aquí y ya, no va a llegar más allá. No, claro que va a llegar, porque a través del aire, a través del agua, se va a ir arrastrando y va a afectar otros espacios. Es lo mismo, miren chicos, chicas, es lo mismo que vivir en un conjunto, o sea, en un conjunto residencial, en un edificio. O sea, no es que porque, bueno, yo no contamino, pero mis otros 19 vecinos sí contaminan. A fin de cuentas nos va a terminar afectando a todos. O sea, a fin de cuentas, miren, esto, yo soy, por ejemplo, yo vengo de Riobamba, yo soy nacido en Riobamba, aunque ya vivo muchos años fuera de Riobamba, pero en Riobamba hay un barrio que es muy bonito, donde hay casas muy lindas, un barrio muy aniñado, como diríamos así, pero tiene un gran problema, y es que ese barrio no tiene alcantarillado, o al menos hasta hace algunos años no tenía alcantarillado. ¿Cómo funcionan ahí estas casas que son unas casas preciosas con pozos sépticos? ¿Ya? Imagínense eso, lo peligroso que es, o sea, lo dañino que es para la salud. Y sobre todo cuando habían ya, empezaron a hacer por ahí unas urbanizaciones y era como que estas urbanizaciones compartían el pozo, o sea, un pozo séptico al que iban los desechos de 3 o 4 casas. Yo decía, miren, yo no sé por qué muchos idealizan vivir ahí cuando realmente hay que pensar en todos, los pros y los contras que en ese caso se encuentran. Entonces, así funciona en la sociedad. O sea, por mucha conciencia ambiental que cada uno de nosotros tenga y que sí pueden ir haciendo cambios, van a ser cambios pequeños mientras no lo logremos ir ampliando, mientras no lo hagamos en gran escala. O sea, yo, por ejemplo, a mis estudiantes que son padres o madres de familia, les digo, miren, un cambio pequeñito, una transformación desde cosas que pueden parecer muy sencillas desde muy chiquitos a sus hijos, a sus hijas, cómprenles un termo bonito del personaje que les guste, que esté libre de BPA y demás, obviamente, pero de un personaje bonito, de un personaje que les guste y ya que no tengan que estar comprando botellas de agua todos los días, porque eso qué significa que esa botella va a terminar probablemente en la basura en vez de poder utilizar un envase que es reutilizable. Vayan al supermercado en lugar de llevar fundas plásticas con fundas de tela, por ejemplo, cosas por el estilo. O sea, cambios que de poco en poco cada uno de nosotros puede ir teniendo y puede ir generando una cultura que sí haga o que logre hacer cambios a largo plazo. ¿Por qué? Y aquí viene justamente a qué quiero llegar con esto. Estamos hablando de de esta interacción, de esta articulación que existe justamente en el medio ambiente, y esto responde a un concepto que es el de dualidad del entorno, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el entorno natural está constituido por dos grandes dimensiones que coexisten pero que al mismo tiempo se afectan mutuamente. ¿Cuáles son estas? El entorno natural. ¿Qué es el entorno natural? Todo lo que los seres humanos no hemos creado, o sea, los elementos en su estado natural, el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, el clima, los ecosistemas en su estado original y que son básicamente el soporte de la Tierra. Y por otro lado, el entorno artificial. Todo lo que en cambio nosotros como seres humanos hemos modificado, hemos construido, hemos inventado, y ahí es donde entran
las infraestructuras, los autos, los sistemas tecnológicos, las industrias, las redes de transporte, etcétera. Obviamente, esto es producto de la cultura, es producto del desarrollo humano, pero forma parte del medio ambiente porque influye en el equilibrio natural. ¿Por qué les digo esto? Porque esta dualidad es la que muestra que no vivimos separados de la naturaleza, que la transformamos, que dependemos de ella y que también obviamente tenemos la responsabilidad de preservarla, pero también que debemos nosotros tener el sentido común suficiente para conocer hasta dónde tenemos que alcanzar a esa transformación o a ese entorno artificial que queremos lograr. O sea, por ejemplo, a ver, esto es hasta un dicho común de no se construye en quebrada. O sea, es que no se tiene que construir en quebrada, no puedes hacerlo. Y si de pronto viene un terremoto, si hay un sismo, ¿qué pasa? No se pueden predecir. Obviamente no se pueden predecir, pero hay que tener la al menos posibilidad de prevenir las consecuencias que ese fenómeno de la naturaleza puede llevar a cabo. ¿Y cuál es? Pues obviamente el de que una construcción en quebrada va a ser una construcción peligrosa porque ante un sismo fuerte, muy probablemente todo esto se vaya abajo. ¿Ya? Un ejemplo que va a ayudar a dar esta, ¿cómo les explico? O sea, un ejemplo que así como esto de no construir en quebrada y demás, puede ayudarles o puede ayudarles a entender, ¿ya? A entender lo que estamos mencionando y a tener otro ejemplo muy claro. Acá en Ecuador también se ha visto, pero hay otros estados en los que ya fue mucho más notorio. Y por ejemplo, eh, sobre todo surgió en España, en la zona de Andalucía, al sur de España, donde están algunas de las playas más mundialmente conocidas, como por ejemplo Marbella. ¿Qué pasa? Que las playas empezaron a sufrir un proceso de erosión costera. ¿Por qué? Porque los temporales o la dinámica natural del mar fue provocando la pérdida de grandes cantidades de arena en las playas. ¿Qué sucede? Que el espacio de la playa se fue reduciendo cada vez, pero que antes a la gente no le importaba y construían ahí a diestra y siniestra. O sea, que esa zona del litoral estaba llena de casas, de hoteles, de complejos muy lujosos y todo, pero ¿qué sucedió? No es algo de lo que puedes echar la culpa a nadie más que a quienes tomaron la decisión de que, a pesar de que la dinámica natural del mar no se podría controlar, siguieron durante años justamente utilizando o construyendo en esos terrenos que estaban ya directamente al lado de la playa. Entonces, claro, ahora hay muchos residentes que ya están teniendo que salir de ahí, que están viendo cómo sus casas se las lleva justamente la corriente, pero ¿qué se puede decir al respecto? O sea, no es una cuestión de, a ver, no es que no nos dé pena o que no lamentemos algo así, pero es justamente un impacto que tiene el haber dejado de lado o el no haber considerado justamente algunas de las cuestiones importantes que se tenían que ver ahí, por lo que les decía antes, porque a veces el ser humano muchas veces lo que ha hecho es que el entorno artificial quiera vencer al entorno natural. Y ahí es cuando vemos algunos ejemplos de las consecuencias que hay. Amparito está levantando la mano, por favor. Sí, justamente, buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. En cuanto a la explicación que usted nos daba, lo último de esta situación, lo estamos viviendo aquí en Ecuador. Por ejemplo, yo soy ingeniera agrónoma y tengo mi propiedad en Puerto Quito. Por ejemplo, las fincas vacacionales están cambiando el curso de los ríos, pero también es corresponsabilidad no solo del Estado, tanto seccional, nacional, seccional, también es nuestra. Y nosotros no hay educación de conservación del medio ambiente, o sea, no solo las empresas, desde nosotros. Mire, en la época de la pandemia
se dieron, yo siempre les digo, los citadinos a ir al campo, a respirar aire puro y todo lo demás. Yo tuve que en mi finca poner letreros, área fumigada, porque les soy tan honesta que era tan terrible ver cómo me dejaban pañales en el río. O sea, piensan que el río es un botadero de basura. Y eso es la gente, no es el gobierno, no es nadie, es nosotros. Cuando vamos a una tienda, vamos y pedimos funda, funda, funda de la funda, de la funda. Yo voy cuando me da ganas, voy y compro en la carretera carne, lo que sea. Yo llevo en mi carro, llevo fundas y digo, aquí póngame una libra de carne de chancho, lo que sea. Llevo. Pero no, es terrible. Y las fincas vacacionales en noroccidente se está perdiendo la agricultura. Es algo terrible. Pero ¿quiénes son? Ellos, la gente que promueve las fincas vacacionales es un negocio. Pero ¿quién compra? El que compra soy yo. Y yo con tal de que esté bonito, no me importa lo que hagan con el río. Hay una montaña justo en esta parte del Edén de Puerto Quito, cuando ustedes vayan a Atacames, a Esmeraldas, por la zona de noroccidente, ahí, por ejemplo, se han bajado una montaña. Y los problemas que estamos teniendo en la actualidad es el cambio climático que afecta a la agricultura. Entonces sí creo que debemos empezar a concientizarnos primero nosotros, o sea, poner cada uno un granito y luego pues veremos los resultados. Sí, completamente de acuerdo, Amparito, con lo que tú mencionas. Creo que es la cruda realidad de lo que vivimos, ¿no? O sea, de que eh, a veces pensamos, bueno, porque no me afecta a mí directamente o porque yo no lo estoy viendo, entonces no pasa nada, cuando realmente no es así, porque la dualidad del entorno va justamente por ese lado. O sea, muestra que no vivimos separados de la naturaleza, que de hecho la transformamos, pero la transformamos y al mismo tiempo también dependemos de ella. Y la única forma de tener una dependencia adecuada es justamente preservándola. Eso es lo que se conoce como el desarrollo sostenible, por ejemplo. O sea, sí, necesitamos explotar los recursos, necesitamos tomar de la naturaleza, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable, porque de lo contrario, pues simplemente ya no vamos a tener con qué otro entorno, con qué otra naturaleza poder cumplir cada una de nuestras actividades diarias. De hecho, miren, justo cuando hablamos de esta dualidad del entorno es que volvemos a un término que ya usé antes, que ya les dije antes, que es el de una interacción. O sea, esta interacción sistémica, ¿qué significa? Y esto quiero que quede súper claro, porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, nuestra Constitución de la República del Ecuador, que es pionera en materia de derechos de la naturaleza, parte justamente de una de bases que van a partir de que, o sí, a partir de la cosmovisión, a partir del pensamiento de que el medio ambiente no es un conjunto de elementos aislados, sino un sistema dinámico en el que cada componente interactúa con los demás. Entonces, esta interacción sistémica, ¿qué significa? El agua, el aire, la tierra, los seres humanos, la flora, la fauna, nos relacionamos directamente, lo que afecta a uno impacta en otros. Entonces, el estado, el estado de la cuestión es, partimos de una problemática, de una historia de la problemática ambiental en la cual sí sabemos que el mundo en general, que los elementos han sido degradados, han sido mal utilizados, que no ha habido prácticas de consumo sostenible, pero esperamos de alguna manera poder revertir esos procesos. Eso es parte de lo que el derecho, de lo que el derecho ambiental justamente va a buscar. O sea, que las interacciones del ser humano con su entorno sean sostenibles, porque de lo contrario, cuando ese equilibrio se rompe, sea por contaminación, por deforestación, por la sobreexplotación, por los cambios climáticos, por lo que sea, nos vamos a dar cuenta de que se generan consecuencias que afectan tanto al entorno natural como también al entorno artificial. Entonces, esta interacción es básicamente comprender que hay una red de relaciones que justamente es la que nos puede permitir tener una convivencia respetuosa con el planeta.
que si ha logrado o no, lamentablemente tenemos muchas deudas pendientes. Miren, les voy a compartir pantalla con un video que quiero que presten mucha atención. O sea, hoy vamos a ver... Lleno de plásticos no es algo Un nuevo. momento que se Ya está... nos sorprenden imágenes de playas llenas. Les voy a compartir justamente un video en el cual lo que vamos nosotros a ver es justo lo que les advertí al inicio de la clase y lo que ayer también ya hablábamos un poco. Y tiene que ver con esto, el plástico y cómo la mala utilización del plástico ha ido generando una problemática brutal para cómo las personas, cómo los seres humanos hoy en día estamos viviendo. Ayer ya les contaba el dato, ayer ya les anticipaba y les decía, se estima que más del 90% del plástico que producimos y que consumimos los seres humanos no es reciclado, sino que termina, ya vamos a ver en dónde. ¿Qué pasa? Este es, por ejemplo, uno de los temas que hoy en día los estados están empezando a regular, algunos con más énfasis, otros con menos énfasis, pero que de una u otra manera se está todavía convirtiendo en una prioridad. Entonces, es un video cortito, por favor, mucha atención. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo.
Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Creo que esa es una pregunta que realmente tenemos que hacernos cuando estamos analizando la situación de la problemática ambiental y es esta, ¿no? ¿Por qué la humanidad ha decidido utilizar, en este caso, los océanos como botaderos? El proyecto de este joven holandés que buscaba revertir la situación, por desgracia, no ha obtenido todo el financiamiento necesario. Este es un video que se hizo hace unos 4 o 5 años más o menos, pero no ha logrado obtener todo el financiamiento necesario, por lo tanto, los océanos se siguen contaminando. Y esto es parte de lo que igual su compañera nos contaba ayer, lo que pasaba. O sea, esos microplásticos están en el ambiente. O sea, ya la evidencia científica concluye de que en el cuerpo humano tenemos en el torrente sanguíneo, ayer su compañera nos hablaba incluso que hay estudios que demuestran que también ya está en el cerebro y demás. Microplásticos que al final del día, como son elementos ajenos al cuerpo humano, terminan convirtiéndose evidentemente en problemas, en problemas para la salud humana. Entonces, no es solamente una cuestión de decir, bueno, la contaminación está allá y qué, sino que ahora ya sabemos por qué justamente nos va poco a poco a ir pasando factura. ¿Ok? De momento está claro, ¿hay alguna duda? Ok, ya. Porque ahora vamos a empezar a revisar justamente ya cómo es que la protección del ambiente se convierte en una cuestión legal. Pero para eso, para llegar a ser una cuestión legal, y esto quizás recordarán de materias como historia del derecho, filosofía del derecho, introducción al derecho, en general, por ejemplo, las materias donde revisaron las fuentes del derecho y cuestiones por el estilo. Vamos a darnos cuenta de que no es una cuestión de que mañana, bueno, nuestros legisladores dicen, ok, esto va a formar parte del derecho ambiental y se acabó, sino que todo ha venido siguiendo un proceso histórico para llegar a convertirse en norma. ¿Qué sucede? Para esto, para poder hablar de la protección del medio ambiente como una cuestión legal, para poder hablar, dicho de otra manera, del derecho ambiental propiamente dicho, hay que partir o hay que ir más atrás hacia algunas cuestiones. La primera, la cuestión ética, ¿ya? La protección del ambiente antes de que la norma nos exija, o sea, de que la ley nos diga, vea, usted no puede hacer esto. Si usted contamina, va a estar sujeto a esta sanción. Y les digo esto, ¿por qué? Porque he tenido cursos en los que siempre es, no, profe, es que hay que sancionar, es que hay que multar, es que hay que poner una pena más grande. Miren, chicos, chicas, intentemos sacarnos ese chip de la cabeza. Ya, yo sé que a veces ya cuando la mentalidad de abogado se va formando en estas nuevas generaciones, pensamos en que todo es multar, todo es sancionar, todo es coaccionar, todo es obligar, pero no es así. O sea, la norma no tiene que ser solo o no tiene que convertirse en una herramienta para que si no haces esto te castigo, sino que nosotros mismos debemos empezar a autorregularnos. Y es así que la protección del medio ambiente, antes de ser una cuestión legal, es una cuestión ética. ¿Ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que se trata de una cuestión ética? Pues de que parte de la conciencia individual sobre el deber de preservar la vida, de preservar el equilibrio natural.
O sea, son cosas que a veces podemos a partir de una reflexión propia empezar a hacer, como, no sé, el decir... Ya, les digo, algo que me pasaba mucho cuando yo era pequeño, cuando vivía con mis papás. Antes de bañarme yo dejaba abierta la llave de agua y podía estar ahí 5, 10, 15 minutos el agua corriendo y dele, dele, dele. Como yo no la pagaba, como a mí no me importaba, como no era mi problema, pues entonces no tenía una conciencia ética sobre la preservación de ese recurso. ¿Qué pasa? Yo me fui a vivir, o sea, apenas terminé la universidad, apenas terminé la primera carrera, apenas me gradué como abogado, yo me fui a vivir en Europa, ¿ya? El agua era carísima. O sea, ahí sí ya era como que yo con mi presupuesto de estudiante, yo tenía que pagar por los servicios básicos. Yo tenía que financiarme todo lo que estaba haciendo ahí. Entonces, claro, ahí empecé a tener una conciencia de, no, pues, o sea, el rato que voy a entrar a bañarme, ese rato agarro y prendo o coloco en la posición necesaria para que caiga el agua la llave. Pero no hace falta que esté ahí 10 o 15 minutos antes. Entonces, eso es justamente por sencillo que parezca el ejemplo, no sé, por simplista que parece, pero la cuestión ética va ahí, o sea, parte de esa conciencia individual, parte sobre esa necesidad de preservar la vida, de preservar el equilibrio natural, pero también implica valores muy ligados a cada uno. O sea, son cuestiones que, digamos, no hay una forma de poder explicarlo así de manual, sino que aquí o cuando se habla justamente de la protección del ambiente como una cuestión ética, es una necesidad o es una forma de, miren, hay que trabajarlo con empatía. ¿Ya? En el 2018 yo trabajé en Haití, una época corta, o sea, fui directamente como consultor para un proyecto en materia de derechos humanos y en toda mi vida, yo, o sea, tengo 33 años, he tenido la oportunidad de estar en más de 30 países, ver distintas realidades, juntarme con gente de distintos trabajos, de distintas cosmovisiones que viene de distintos lugares y todo, pero jamás en mi vida, en ningún lado, he sentido un desafío tan grande como en Haití. Y las cosas que allí vi eran terribles, o sea, era 2018, habían pasado ya más de 8 años desde el terremoto que sacudió al país, pero seguía en ruinas. Y vi cosas como, por ejemplo, en la calle, dos mujeres, seguramente madres de familia, que se peleaban, pero que se peleaban, o sea, pelearse de realmente darse de golpes fuertísimo por unas cáscaras de naranja, ya que estaban botadas en una pila de basura en una esquina, porque no es que allá hay recogedores de basura o no es que la basura se le da un tratamiento, o sea, la basura termina fuera de las casas durante días, botada en las esquinas. Ok, entonces eso, por ejemplo, a mí me hizo preguntar sobre temas de soberanía alimentaria, o sea, sobre el tema del desperdicio de los alimentos. O sea, yo creo que ese, por ejemplo, fue un momento, ese fue un trabajo, ese fue un viaje que a mí me transformó. O sea, si hay algo con lo que yo no puedo, y fue a partir de esa vez, es con el desperdicio de alimentos. ¿Por qué? Porque mientras allá la gente se está peleando por unas cáscaras, por algo que el resto desecha como basura, nosotros tenemos la posibilidad de ir al supermercado, comprar y bueno, si se nos echó a perder porque compramos demasiado, pues botemos a la basura y ya está. ¿Por qué les hablo desde la experiencia? Porque la ética justamente parte de eso, de una conciencia individual. La ética parte de que cada uno de nosotros haga un examen, haga un mea culpa para poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y obviamente aquí hay valores que incluso tiene que ver con la responsabilidad intergeneracional, el respeto a otras formas de vida, la justicia ecológica, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la protección del ambiente como una cuestión ética? No es obligatoria, pero puede motivar cambios personales y culturales, sobre todo en qué, por ejemplo, en nuestras prácticas de consumo. ¿Ok? Y hablando de esas prácticas de consumo, miren este video que espero a todos y cada uno de ustedes les llegue, por decirlo así, a todos les revuelva algo. A mí la primera vez que lo vi, lo hizo porque yo sí que tenía
no sé cómo decirlo, o sea, cada cosa, bueno, mañana hay una presentación, mañana hay una reunión, mañana tengo una comparecencia, voy a ir a comprar una camisa nueva, voy a ir a comprar este par de zapatos nuevos, o mira qué bonita esta mochila, voy a cambiar esta mochila por la otra. Todo lo que tiene que ver con textiles y cómo a esos textiles se les está dando un trato que muchas veces no nos importa. Y miren lo cerca que está, o sea, porque no es que estamos hablando del otro lado del mundo, está aquí, está en la región, está en Chile, y quiero que vean justamente esto para que reflexionemos un poco sobre esa cuestión individual que les estoy mencionando. Por favor, pónganle mucha atención. Esta es una noticia igual de un medio muy relevante como es la BBC News, solo creo que no les puse para compartir audio, entonces ya está. A ver. Ok, les voy a poner play. Mucha atención, por favor. Así se ve hoy parte del paisaje. Estamos en el norte de Chile, Así se ve hoy parte del paisaje de Atacama. Estamos en el norte de Chile, en el desierto más seco del mundo. Estas montañas están formadas por miles y miles de toneladas de ropa usada, la que se desecha sobre todo en Estados Unidos y Europa. Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo. La gente pobre por lo general paga los platos rotos de este modelo de negocio donde nadie se quiere hacer cargo. Iquique está 1.800 kilómetros al norte de Santiago, la capital chilena. Por su puerto ingresan cada año unas 59.000 toneladas de ropa usada. Una gran parte llega a la zona franca, conocida como Sofri. Aquí operan más de 50 importadores de prendas de segunda mano que intercambian sus mercancías libres de impuestos. Nosotros traemos desde Estados Unidos, pero también llega ropa de Europa. Y nosotros acá hacemos una selección en el cual se saca un fardo de primera, fardo de segunda y también fardo de tercera. En la primera se entiende que va la mejor prenda, sin detalles, sin manchas, impecable. La segunda puede ir una prenda sucia, descosida. La tercera sí es un producto ya más deteriorado, de todas formas. Son estos fardos, los de tercera categoría, los que normalmente son desechados. Se calcula que 40.000 toneladas al año terminan en los basurales. Uno de los vertederos más grandes de Chile y el mundo se encuentra en Alto Hospicio, una comuna con altos niveles de pobreza. Aquí se pueden encontrar todo tipo de prendas. La ropa de segunda mano se vende en todo Chile y es un negocio completamente legal. Lo que no está regulado es qué se hace con lo que no se vende. El problema es que solamente un 15% de eso es lo que se vende como segunda mano. El 85% viene a dar a los vertederos clandestinos. Es basura. En Chile se prohíbe dejar los desechos textiles en los vertederos habilitados porque afectan la estabilidad del suelo. Aquí hay gente que se dedica, uno le paga y viene y recoge su fardito y se lo lleva, y hay mucha gente que eso lo recicla, lo vuelve a reciclar y lo venden en la feria y bueno, me imagino que lo botarán. Yo voto el 1%, a lo mejor una persona que no sabe va a votar el 20%, porque no entiende. Carmen García es una de las cientos de personas que le compran ropa a los importadores de la Sofri. Después la revende en la enorme feria La Quebradilla, a pocos kilómetros del vertedero. Casi todo viene de Sofri. Si tú tienes suerte, a veces te sale todo lindo, pero hay momentos igual que tú inviertes y se va toda la basura. Y esa basura va a parar a este cementerio de ropa, donde hay prendas que demoran unos 200 años en desintegrarse. En la antigüedad la ropa era más que nada de algodón. En estos momentos que el material que utilizamos predominante en estas prendas es el poliéster. Ahora, ¿qué es el poliéster? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación de muchos años en comparación al algodón. Esto no solo es una amenaza para la biodiversidad única del desierto, también lo es para la salud de las cientos de personas que viven a sus alrededores. La ropa, como no tiene una disposición legal hasta el día de hoy, la única solución que le da a la gente es quemarla. Y cuando se quema, la polución y el humo
hace que para nosotros sea un grave problema. Y esto a nosotros nos genera un incendio anual de grandes proporciones. Aquí hay poblaciones que viven dentro del basurero, entonces ellos están inhalando directamente estos gases que se producen. Entre quienes se pasean por estos basurales hay muchos migrantes venezolanos. No conseguimos empleo. ¿No consiguen empleo? Se nos ha hecho difícil. Llegan a Chile sin ropa y aquí encuentran no solo algo para vestir, sino también para ganar unas monedas con su reventa. El problema de los desechos textiles no es nuevo. Chile es uno de los mayores importadores de ropa usada de América Latina. Y con el aumento indiscriminado de la llamada moda rápida, la acumulación de estos desechos crece desde hace 15 años. Y la solución no es sencilla. No es fácil de conciliar tantos intereses para poder hacer una solución tajante y decir, ¿sabes qué? Se prohíbe el ingreso de ropa usada. Pero efectivamente hay un mal manejo de estos residuos y ellas así como se han ido acumulando. Más allá, cierto, de la autocrítica que se puede hacer como Estado, es la coordinación entre los diversos servicios públicos que tienen competencia en esta materia. Pudiera hacer un llamado, ¿cierto? En el fondo a la conciencia ambiental de los empresarios que importan para preferir, ¿cierto?, ropa de primera selección, ropa en buen estado, no importar basura, y también, ¿cierto?, a los países que venden. Recientemente, los desechos textiles fueron incorporados a una ley que obliga a las compañías que importan ropa a hacerse cargo de sus residuos. Esto puede ser una posible salida a la crisis, pero hasta el momento no hay recursos suficientes para fiscalizar el transporte ilegal de la ropa hacia los vertederos clandestinos. Nos queda corto el presupuesto para poder contratar más gente como fiscalizadores. Tenemos nosotros hoy día 7 inspectores municipales que hacen la labor de fiscalización. Franklin Cepeda reutiliza parte de la ropa que se va a desechar para construir paneles de aislación térmica. Es uno de los pocos empresarios que se dedica al reciclaje de la ropa en la zona. Nosotros las transformamos en el producto que hacemos, que es una aislación térmica, acústica y también es retardante al fuego para la construcción. Su empresa recibe 3 toneladas diarias de residuos textiles. Queremos agrandarnos para poder abarcar alrededor de entre 10 y 15 toneladas por día, que es lo que genera más o menos la industria textil acá en la zona. Mientras se buscan soluciones, la ropa se sigue acumulando en este lugar día tras día. Cuesta ser consciente cuando uno tiene los recursos y uno tiene los medios para poder adquirir bienes y servicios. Cuesta mucho enterarse de estos problemas porque Chile es un país que está muy lejos de Europa. Nadie quiere vivir en un basurero. Altos Pisos es el patio trasero, ya ni siquiera el patio trasero de Iquique o de la región, sino que hoy día del mundo. Miren, chicos, como les digo, contundente, ¿no? La información, las imágenes de lo que tenemos aquí y cosas que están pasando muy cerca. O sea, Chile está aquí, está justamente en la misma región y no nos damos cuenta o no lo sabemos apreciar o no entendemos la dimensión de esta problemática. ¿Por qué? Porque no hacemos justamente una... no hacemos, como les decía antes, un examen de conciencia, un mea culpa sobre hasta qué punto yo estoy siendo parte del problema. Entonces, ¿cómo se relaciona este video con la protección del ambiente como una cuestión ética? Por lo que les mencionaba, porque implica una responsabilidad personal sobre, por ejemplo, mis prácticas de consumo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que no es obligatoria. Una protección ética, si hablamos de que parte de una conciencia individual, no es obligatoria, o sea, no es algo que nadie te va a estar obligando, pero puede ir motivando cambios personales y culturales. Por ejemplo, si empiezo a reciclar en mi casa, si empiezo a reciclar en mi edificio y quizás poco a poco empezamos a implementar prácticas de reciclaje en todo el barrio, me invento. Entonces, de alguna manera, esos cambios, primero con uno mismo, ayudan a que podamos ir quizás transformando la realidad y alejándonos de estas prácticas tan peligrosas como la que acabamos de ver en pantalla. Luego, pensemos esto como unos escalones, ¿ya? Pensemos esto como, sí, como unos escalones, como unas escaleras. Partimos desde la protección del ambiente como una cuestión ética y vamos subiendo un escalón y nos encontramos con la protección del ambiente como una cuestión social. ¿Qué pasa?
Si hablamos de social, ya estamos hablando de un conglomerado de personas, y estamos hablando de un conjunto de seres humanos, estamos hablando de comunidades. Y esta ya directamente va a involucrar la forma en la que esas comunidades entienden y enfrentan los impactos ambientales. Y esto, ¿cómo se va poniendo de manifiesto? En demandas públicas, en demandas ciudadanas, en movimientos socioambientales, y puede generar una presión tan grande que ayude a transformar políticas públicas y que ayude a llegar al aspecto jurídico. Uno de los ejemplos aquí en Ecuador, y que es un ejemplo que se estudia a nivel internacional, IAS Unidos, ¿ya? No voy a ampliar demasiado porque es también uno de los casos de los que ya hablaremos, pero el punto justamente es que la protección del ambiente como una cuestión social busca justamente que las comunidades, que los grupos sociales enfrenten los impactos ambientales organizándose como sociedad civil, organizándose por sí mismos y teniendo, por ejemplo, prácticas comunitarias sostenibles. ¿Cuál es un ejemplo de una práctica comunitaria sostenible que vemos aquí en Ecuador y que quizás poco a poco vayamos haciéndola más, ¿cómo les digo? O sea, poco a poco pueda llegar a más lugares. El tema de estos puntos de reciclaje, gira, me parece que se llaman, que hay afuera de los supermaxis, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, yo por lo general a los que suelo ir, hay mucha gente ya que va a dejar ahí o sea, y que separa justamente los residuos por categoría, hay personas recibiéndolas, etcétera. Está, por ejemplo, fuera les digo, está justo en los supermercados, en los que hay Supermaxi, están estos centros de recolección de residuos en los que tú puedes ir a dejar las cosas, por ejemplo, en función de qué tipo es de material, si es algo que se puede o no reciclar, si demanda un tipo de reciclaje más elevado, algo por el estilo. No es aquí justamente algo... em, no lo es, ¿cómo les explico? No es algo directamente obligatorio, ¿ya? No es algo que, bueno, me van a multar si es que no reciclo. Veo que por acá justo Mariana nos dice que sí hay en algunos lugares ya este tipo de multas si no se clasifica la basura y que en algunos lugares ha funcionado y miren, acá como yo les decía antes, sí, o sea, llega un punto en el que quizás la multa, la sanción es la única forma de que aprendamos, pero creo que siempre es importante quizás concientizar antes de tener que llegar a eso, ¿ya? Creo que, y bueno, y más todavía en un área como régimen especial de Galápagos, o sea, obviamente ahí sí que no hay alternativa, o sea, al vivir en un, digamos, en una zona, en un territorio que es tan frágil, obviamente se tienen que tomar todas las medidas para protegerlo, pero no porque, digamos, quienes vivimos en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en donde sea, no es tan frágil, eso quiere decir que nuestro ecosistema es perfecto y súper resistente, ¿no? O sea, cada vez podemos ir haciendo un cambio, cada vez podemos ir teniendo estas prácticas comunitarias sostenibles que ayuden realmente a llevar a cabo o a mejorar los procesos de cómo nos relacionamos. Otra práctica comunitaria sostenible, que es, por ejemplo, parte de la protección del ambiente como una cuestión social, es el tema del uso del vehículo. Para quienes vivimos en Quito sabemos que el pico y placa no funciona. O sea que mucha gente que tuvo la posibilidad con el pico y placa lo que hizo es comprarse otro carro que tenga una placa que no coincide con la que tiene regularmente la restricción. Conozco casas en las que hay 4 personas y los 4 tienen carro y lo que hacen es turnarse el día que uno de ellos tiene pico y placa para poder intercambiar y ya está. Entonces, una práctica comunitaria sostenible, ¿cuál es? Por ejemplo, organizarse entre compañeros de trabajo. Y les digo esto porque conozco justamente, por ejemplo, un grupo de personas que vive en el Valle de los Chillos y que trabajan por acá, por la Carolina. ¿Qué hacen? En el carro de uno de ellos hacen un recorrido, o sea, es como que aportan para la gasolina y todo, obviamente, pero en lugar de que estén viniendo las 4 personas que viven por ahí mismo en sus 4 autos todos los días ida y vuelta, pues se organizan de tal forma de que tienen esta práctica de hacer el auto compartido. Entonces,
cambios que parten de cómo las personas van entendiendo la problemática ambiental y se involucran o se juntan o de alguna manera enfrentan los impactos ambientales en conjunto. ¿Qué pasa? Que tampoco es obligatorio, pero sí que genera presión más allá, digamos, de la protección solamente ética para la transformación de la protección del medio ambiente. Y ahí es cuando llegamos al tercer escalón, que es ya la protección del ambiente como una cuestión netamente legal. ¿Qué pasa? Y aquí, por ejemplo, algo que ponía por ahí en el chat. Miren, Mariana nos decía, no, deberíamos hacer lo mismo y no quedaría solo en la ética. O sea, el tema de poner multas por no reciclar. ¿Qué sucede? Que justamente eso es la protección o eso representa la protección del ambiente como una cuestión justamente legal. ¿Por qué? Porque surge como una respuesta institucional a los dos escalones anteriores, a los desafíos éticos y a los desafíos sociales. O sea, porque ya el marco legal es una forma de decir, ok, éticamente esa conciencia individual no está funcionando porque nadie está haciendo nada para prevenir esto. Y socialmente muy bonitas las prácticas comunitarias, muy bonito en cómo la comunidad está enfrentando el impacto ambiental, pero a la gran mayoría no le importa. Entonces, ¿qué pasa? O si ya la situación, la contaminación se ha salido demasiado de control, pues no queda de otra que llegar justamente al ámbito legal, al ámbito jurídico, al ámbito normativo. Por eso decimos que es una respuesta institucional a los desafíos éticos y sociales. O sea, es la forma de decir, bueno, si no pudimos autorregularnos como individuos o como sociedades, vamos a tener que establecer medidas coercitivas, medidas obligatorias para que todos las cumplan. Es el medio por el cual se garantiza, o al menos se busca garantizar, el cumplimiento de compromisos y de sancionar daños ambientales. Por ejemplo, que el tema de la deforestación. Ya en Ecuador ya está regulado justamente, ya hay o el tema de la minería ilegal, por ejemplo, y de todos los daños que ha ido provocando, de todo lo que ha ido haciendo. ¿Para buscar qué? Pues para buscar que se sancione justamente a quienes incumplan con estas medidas que buscan directamente ya evitar que se siga degradando el medio ambiente. Entonces, eso es algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta para comprender justo cómo pasamos de lo ético a lo social y finalmente ya a lo legal. Y aquí es cuando yo les voy a dar la razón a quienes dicen, pero es que, profe, tenemos que sancionar, es que tenemos que poner medidas, es que tenemos que establecer multas. Lamentablemente hay casos en los que sí que las situaciones ya se han salido de control y parece ser que no hay otro camino. Antes de terminar la clase de hoy, que vamos a hablar un poco sobre, bueno, algunas generalidades y las funciones del derecho ambiental, que es parte igual de lo que ya hemos venido viendo, les voy a mostrar un video que ejemplifica, por decirlo así, qué tan lejos puede llegar esta problemática y hacia dónde obviamente esperemos en no estarnos nosotros dirigiendo. Pero si ya esa conciencia individual no ha venido funcionando y esa forma social en la cual la comunidad se ha involucrado o ha enfrentado los impactos ambientales, pues ahí sí que con el dolor del alma no va a haber más que seguir regulando y tener cada vez normativa más fuerte para controlar y para prevenir justamente la contaminación. Y nos referimos, o lo que vamos a ver que es justamente un video sobre el estado más contaminado del planeta. Y este video es seleccionado específicamente ¿por qué? Porque miren, los videos que les he venido presentando de los canales que hemos venido revisando son canales de medios de comunicación. Hemos visto de la DW, hemos visto de BBC News, hemos visto videos de estos canales como Academia Play y demás. Pero este es un video de o sea, es un video de un viajero, de una persona que viaja por el mundo viendo
un bloguero de viajes, como se los llama hoy en día, influencer también puede decirse, no sé, pero independientemente de lo que haga y de todo, y de todo eso, es súper interesante verlo desde una perspectiva ya de, ok, estoy en un lugar diferente y quiero ver qué es lo que pasa a mi alrededor. Y van ustedes a darse cuenta de la terrible situación que enfrenta este país más contaminado del mundo, que es Bangladesh. Ya voy a mostrarles este video y una vez que terminemos de verlo, este es un video un poquito más largo que el anterior, pero una vez que terminemos de verlo, continuamos con la parte final de la asignatura de hoy, que es justamente la de, ok, entonces, con todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo que quiere lograr el derecho ambiental? ¿Cuál es justamente la finalidad que va a tener? Entonces, permítanme, eh, les comparto pantalla para que todos lo podamos ver, ¿ok? Les empiezo a compartir pantalla. Mucha atención, por favor. Y bueno, gente, comenzamos con una de las aventuras del año, con una de las potentes, aunque como suelo decir, en verdad, últimamente, ¿cuál no lo es? Estamos en Estambul, pero únicamente haciendo una escala, nos dirigimos hacia Asia. Y es que vamos a entrar en uno de los países con entrada probablemente más complicada por la situación en que se encuentra ya desde hace varios años. Y está hablando en plural porque estamos por fin otra vez con Clavero, de Ecuador, al otro lado del mundo. Al otro lado completamente, además. Como digo, estamos en camino, estamos todavía en Turquía, pero bueno, vamos a intentar entrar en Bangladesh. Dhaka. En Bangladesh. La A capital. Dhaka, nos dirigimos hacia Dhaka. Vale, en estos momentos no tenemos visado de Bangladesh porque si estás pocos días, nosotros estaremos 6-7, el visado es on arrival, se hace en el aeropuerto cuando llegas, cuando quieres entrar, y hay un problema con eso, que se conoce internacionalmente, se conoce mundialmente, que a veces lo deniegan, te echan para atrás sin motivos aparentes. Así que bueno, vamos a intentar entrar. Me da la sensación que a partir de ahora somos los únicos occidentales, ¿eh? No hay un solo europeo en esta cola. Os cuento entonces un poquito del país. Veréis a mucha gente con mascarillas. Se juntan dos cosas. Estamos en tiempos del coronavirus, alerta por coronavirus. Y aparte, Bangladesh es probablemente el país más contaminado de todo el mundo. Realmente Bangladesh es además un país que lleva existiendo muy poquito tiempo. Antes formaba parte de Pakistán, un país con el que no hace frontera. Es extraño porque están separados por India, pero sí que formaba parte hasta el año 71. Bangladesh existe desde hace menos de 50 años. Y además, quitando los países pequeños como Singapur y Hong Kong, que son prácticamente ciudades, es el país más denso en cuanto a población, o sea, con más población por kilómetro cuadrado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también es un país súper conocido mundialmente por la explotación infantil en toda la industria textil. Recordaréis probablemente muchos de vosotros hace años una noticia que ocupó además titulares de todo tipo de prensa digital, y es que el Luisito Comunica intentó entrar y tras un par de días, de hecho creo que estuvo retenido sin pasaporte, se la denegaron, y precisamente un poco por esto, por el tema de venir con cámaras, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lógicamente no voy a grabar en la entrada porque si no ya sí que sería ir con un cartel en la frente de vengo a grabar, vengo a filmar, así que si conseguimos entrar nos vemos dentro. Bueno, gente, no sé qué tal se va a oír porque ya estamos en la ensordecedora Dhaka. El amigo, hello friend. Vamos en un tutú que parece carcelario, todo lleno de rejas. Nos han cerrado con pestillo y aquí hasta que no nos abra el pago. Pero lo bueno es que la entrada ha sido facilísima. Bueno, no más difícil que en cualquier otro país. La visa han sido $50 por cabeza. Es bastante pasta, ¿eh? Algún tiempo más tarde nos encontramos en Old Dhaka, lo que es la zona antigua de Dhaka, como bien dice el nombre, vaya. Lo que sí que puedo decir de antemano es que Bangladesh es uno de los países, vaya, no Bangladesh, sino la gente de Bangladesh es una de las gente más probablemente amigable, acogedora, simpática que me he encontrado. Es increíble, me encanta el trato con todos ellos y verdaderamente es una pena que vivan en las condiciones en las que se ven obligadas a vivir. Y es que es eso en lo que voy a centrar el vídeo de hoy, en la supercontaminación que hay en Bangladesh. Es decir, probablemente es el... Bueno, probablemente no, está catalogado como el país más contaminado de todo el mundo. Hay varios aspectos que corroboran esto y en este vídeo vamos a ver cuáles. Estamos por aquí con John, un chico vasco, compi de allí, pero que lleva viviendo por aquí, bueno, llevas un mes y algo y nos está echando una mano con todo, así que ahí vamos.
Es una pena, como estáis viendo, el estado del país, la cantidad de residuos, de basura que hay por todas las calles y sobre todo en el río. Río en Dhaka hay uno. Hay un río principal bastante grandecito, profundo, aunque está casi sin agua, al menos en estos momentos, y otros tantos que, bueno, se van uniendo, ¿no? Afluentes. Todo eso, todas las zonas de agua es donde se concentra la mayor cantidad de mierda, es una pasada. Pero esto no se queda aquí, lo vais a ir viendo poco a poco en el vídeo, así que paciencia porque ya me entenderéis cuando acabe todo esto. Para mí India era como lo más contaminado que hay en el planeta. He descubierto que Bangladesh por zonas se pone al nivel de la India. Como bien digo, acabáis de conocer el primer motivo por el que se considera a Bangladesh el país con la contaminación masiva más grande de la historia. ¿Vais a conocer el segundo? Sí, la polución del aire es lo más contaminado que hay aquí en Dhaka, porque al año mueren más de 100.000 personas a causa de esta contaminación atmosférica. Entonces la gente de aquí realmente sufre problemas que son muy graves. Tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios y también sufren de cáncer a causa de este aire que respiran todos los días. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aquí la sanidad es mínima, la gente no va al hospital por lo general. Habrá miles y miles, centenares de miles de muertes, porque la población de Bangladesh es muy grande. Centenares de miles de muertes que no se sepa la causa, así que si aquí la gente va con mascarilla, no es solo por el coronavirus, sino también por la polución del aire. Yo realmente la traigo porque algunas zonas críticas que noto pues me la voy poniendo, en otras por comodidad me lo quito. Por supuesto a mí no me va a matar por estar unos días, esto es un problema que es más a la larga, pero sí que cada día vuelves a casa con picor en la garganta, con picor tal vez por las fosas nasales, como con los ojos, notas incluso el picor, como la sequedad en los ojos, y te suenan los mocos y notas que es que están llenos de esa polución que estás respirando. Así que no te mata en unos días, pero es palpable desde que pisas la ciudad de Dhaka. Como ya decía, la cantidad de basura del río, y bueno, como decía, como podéis ver perfectamente, es abrumadora, brutal. Nos acabamos de dar cuenta que por allí el agua desaparecía y dijimos, parece que el río se ha secado, pero es que aquí el río vuelve a tener agua. Lo que esto significa, el punto al que quiero llegar es que se ha formado tremenda capa de basura solidificando una especie de suelo. Hay incluso tierra, plantas que han germinado en esta tierra, pero no es el fondo del río, hay agua por debajo, esto hace como un puente. El otro día un niño nos decía, no bajéis que morís, no bajéis que morís. Le hicimos caso y no bajamos. Era otra zona del río, pero pasaba lo mismo, que había como un suelo. Probablemente lo que nos quería decir es que no es un suelo, que a la que pisamos hay agua por debajo, agua negra, llena de basura, llena de químicos, y ahí está realmente el peligro. Entonces hay que tener cuidado, y es que madre mía, la propia basura crea trampas mortales casi. Me es curioso, por ejemplo, que siendo el país más contaminado del mundo, no es muy visible en las personas cómo les afecta. Realmente muchos de ellos mueren por la contaminación, pero por ejemplo en la India se ven con sarna algunos, con heridas en la piel, con deformaciones, todo a cuenta de esta polución, de esta contaminación, de estas intoxicaciones. Y sin embargo en Bangladesh no me he encontrado nada de eso, o a niveles muy bajitos, así que me sorprende. Y realmente, aun con todos estos problemas con los que viven, la contaminación es uno de ellos, hay muchos más. Es probablemente de las poblaciones más amigables, simpáticas, como decía antes, que me he encontrado. Es que vamos por la calle, toda la gente riendo, pidiendo fotos, nos dan la mano, pregunten dónde venimos, fijaos. Hello. Hey. La gente aquí es increíble y lo que digo, son las cosas que más llenan. También por otro lado, por supuesto, es porque no han conocido otra cosa y para ellos son normales estos niveles de basura, de contaminación. Hello. Hello. Pero como digo, es muy de agradecer, muy de agradecer. Ha llegado la hora de que sepáis, de que conozcáis la mayor catástrofe que ha ocurrido probablemente, el punto más importante de por qué Bangladesh es la contaminación masiva más grande, no del mundo, sino directamente de la historia. Así ha sido catalogado por la OMS, por la OMS, y es el problema de la contaminación del agua. Su agua está llena
de arsénico muy perjudicial para el ser humano, y es agua con la que incluso beben, y no solo en la ciudad sino también en la zona rural. Y os explico el motivo. Todo empezó por una buena causa realmente. En la década de los 60 gran cantidad de ONGs crearon aquí pozos de agua para extraer agua. Como digo, una buena causa. Querían combatir el cólera, epidemias de cólera que había por la zona, y después querían aumentar la producción de arroz para que haya más comida, menos enfermedades y más alimento. De lo que no se dieron cuenta es que la mayoría de pozos eran de agua contaminada con arsénico. El arsénico estaba ya en la tierra. Tiempo después, cuando analizaron estos pozos, se dieron cuenta que más de un cuarto de los más de 4,8 millones de pozos en Bangladesh que fueron analizados, como digo, tenían niveles de arsénico muy altos. Estas napas subterráneas eran directamente mortales. Atentos a estos dos datos porque a mí de verdad que me paralizaron el corazón cuando los leí. Es que más del 20% de las muertes de Bangladesh son producidas por el arsénico. Es decir, aparte de todas las muertes por polución, por la contaminación y las intoxicaciones o los cánceres que estas producen, aparte de todo esto, un 20% de las muertes a nivel nacional son por el arsénico del agua. Hay más de 150 millones de habitantes, pues más de 80 millones de habitantes, más de 80 millones de personas están contaminadas por arsénico y muriendo poco a poco por el arsénico. Así que, como digo, fijaos por qué es el país más contaminado del mundo. La polución de aire, los residuos en las calles y el agua, y el arsénico matando poco a poco por el consumo del agua. La situación aquí es crítica. Así que cada cierto tiempo encuentras vertederos, zonas como núcleos fuertes de basura. Fijaos en esto, y no es solo de plástico, está lleno de animales muertos, como fijaos esto. Y estos restos biológicos, digamos, restos de animales, traen a otros animales para que se los coman. Realmente es muy triste como la explotación infantil, que es una problemática fuerte en Bangladesh, no se basa únicamente en que trabajan en las factorías y empresas del mundo textil y demás. Vale, realmente esto lo vamos a ver un poco mejor en el siguiente vídeo, que va a ser directamente ya dentro del mundo de la industria textil en Bangladesh. Pero aquí hay que diferenciar entre la explotación infantil y el trabajo infantil, porque que un niño trabaje no quiere decir que esté explotado. Pero realmente es muy fuerte como familias viven rescatando cosas del vertedero. Por lo que he visto, parece que quieren rescatar ciertos plásticos que puede que después intenten vender por ahí. Y claro, ves a niños descalzos cogiendo piecitas entre toda esta cantidad de basura, y después otros adultos que con unos machetes pues intentan separarlo como en distintos componentes, como digo, metales y plásticos, pero es muy bestia. Bueno, mientras que abajo quería que veáis también la cantidad de gente que se ha parado para vernos. Imaginadnos blanquitos con cámaras, con un dron. Pues fijaos qué tropa tengo por detrás. Y recuerdo que estamos en el mismo vertedero, en el puñetero vertedero. Y bueno, de este modo voy a concluir el primer vídeo. También comentaré un problema que nosotros lo asumimos, pero reflexionamos también sobre ello, y es a tener en cuenta. Imaginaos la cantidad de químicos, de polución que hemos ido almacenando en nuestro cuerpo, no solo con lo que respiramos, e incluso la contaminación acústica, con la cantidad de ruidos que hay, como estáis viendo, sino que además todo lo que comemos. Si comes animales, los animales viven entre la basura. Si comes vegetales, los vegetales son regados con agua tóxica. Probablemente incluso niveles de arsénico nos han dañado en mayor o menor medida el cuerpo. Y eso que esta vez hemos venido solo por una semanita, pero bueno. Pero ya se empieza a notar. De hecho, cuando llegamos ya era como una presión en la cabeza. Duele por aquí en la frente, notas picores en la garganta. Eso sí que es cierto. Y además decir que yo he centrado el vídeo en la contaminación. ¿Y quién se ve afectado por esta contaminación? La población de Bangladesh. Y el primer vídeo de Clavero aquí en Bangladesh
Muy bien, miren chicos, es algo diferente, no es como los que hemos venido viendo en el transcurso de estos días, como les decía, ya no es un documental de un medio de comunicación, sino que es un reportaje, un video reportaje hecho por justamente bloggers que visitaron este lugar y que se dieron cuenta de cómo es la realidad de Bangladesh. ¿Por qué también les muestro o por qué elijo este caso en particular? Tiene mucho que ver con lo que les mencionaba y que en el video, bueno, brevemente se dice, ahí si a alguien le interesa puede en el canal de YouTube encontrar la continuación de esos videos, que es justamente el tema de la industria textil, la basura o la ropa que se convierte en basura y que vimos hace un momento que terminaba en el desierto de Atacama en Chile. Fíjense algún rato cuando en estos días, cuando se estén vistiendo y demás, en el 80% de su ropa seguramente van a encontrar el Made in China, pero van a darse cuenta por ahí que otro gran porcentaje de la ropa de la moda fast fashion que generalmente consumimos es Made in Bangladesh. ¿Por qué? Porque las grandes empresas textiles tienen sus maquilas, tienen sus fábricas ahí en Bangladesh porque subcontratan a personas o porque la mano de obra es muy barata y realmente la han utilizado con estos fines. Pero también ha terminado siendo parte de este gran problema que nosotros encontramos que ahí se está viviendo. Entonces, como han podido ustedes apreciar, hoy hemos visto muchos ejemplos, ejemplos reales, lo hemos visto a través de videos. Esto lo hago para que no sea bueno, quizás el profe en res esté exagerando, ¿no? Es para que veamos que no es una exageración, para darnos cuenta que realmente las afectaciones que hoy en día se viven a nivel global con relación al medio ambiente son cada vez más grandes y desafiantes. Y dicho eso, ¿qué hace entonces o qué es lo que el derecho ambiental busca convertirse o cómo o cómo el derecho ambiental quiere enfrentar justamente esas necesidades, esas problemáticas? Pues hay que tener en cuenta que el derecho ambiental es una disciplina jurídica especializada, ¿ok? Esto tengámoslo en cuenta porque ha evolucionado con el transcurso de los años y también por las necesidades tan grandes como las que estamos viendo en términos de la devastación medioambiental, hasta constituirse como una rama autónoma dentro del ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, obviamente está relacionado con otras ramas como el derecho administrativo, el derecho constitucional o el derecho internacional, posee principios, posee objetivos, posee normas propias que están orientadas a la protección del entorno. Entonces, eso por favor, muy importante que lo tengamos en cuenta, una disciplina jurídica especializada y que no se limita a proteger la naturaleza. Ojo con eso, o sea, y parte o la conclusión justamente que yo quiero que tengamos sobre todo lo que hemos visto en la clase de hoy es que el derecho ambiental no es solo o no se limita a, bueno, vamos a proteger la naturaleza de forma abstracta. No, el derecho ambiental lo que hace es regular jurídicamente toda esa interacción que antes hablábamos, es decir, regula la interacción entre las personas y el medio ambiente, porque reconoce que este es un bien común, que es un bien esencial para la vida y entonces a partir de esto van surgiendo normas que abarcan desde el uso de recursos naturales, la obligación de conservar la biodiversidad, etcétera. Siempre tenerlo en cuenta, siempre poder captar o poder comprender justamente estos elementos para llevar esa interacción sistémica que hablábamos antes o para tener en cuenta justamente esa regulación de todas las personas y el medio ambiente para hacer un ejercicio de empatía, para sentirnos más cercanos con el derecho ambiental y con las graves realidades que a día de hoy todavía enfrentamos. ¿Ok? El día de mañana vamos nosotros a continuar con la asignatura ya con algo todavía más jurídico. Hemos ido viendo que las dos primeras clases era más histórico, sociológico, y hemos ido reflexionando ya sobre cuestiones jurídicas, aunque con un tono filosófico, por hablar de la ética y demás.
Pero mañana nos vamos a centrar ya directamente en cuáles son las funciones, las tres funciones que tiene el derecho ambiental y vamos a darnos cuenta también de los principios que rigen al derecho ambiental. Es decir, la clase de mañana directamente va a estar enfocada en funciones y principios y por lo tanto les va a dar todos los elementos que ustedes puedan necesitar para terminar de hacer o para ir avanzando de manera adecuada con los trabajos grupales que tienen. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos, chicas. Les agradezco mucho por su atención y continuamos con las clases el día de mañana. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Doctor, que descanse. Hasta mañana.